Secuelas del viejo régimen. Estarán con nosotros nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López y Astrid Virginia Flores Fuerte. Vamos a estar hablando de el día después, después del día X. Rosa sigue más mareada y también estaremos recordando la masacre, pues esta masacre de El Charco, ocurrida un 7 de junio allá en esta comunidad indígena de la Costa Chica de Guerrero. Ya en unos instantes estarán con nosotros nuestros compañeros de la Limed. Les saludo, precisamente ya están con nosotros, les saludo con mucho gusto. ¿Cómo están? Astrid, ahora se me fue confundir los apellidos, Astrid Virginia Flores Fuerte y Adrián Ramírez López. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buen viernes. Hola, Sosimo, buenos días, feliz viernes, feliz fin de semana a todos ahí en el auditorio y también a quienes nos están viendo por el canal de YouTube. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, Sósimo, amigos de Contralínea, amigos que están en los controles, que siempre me hacen posible esta transmisión. Pues hoy estamos viendo que o Rosa sigue muy mareada o, o nos quiere marear todavía Rosa. Ese es el dilema o el debate del día después de este día X, donde los X se juntaron y pues quedaron como X. Claudio X, Xochitl X, quedaron en ese X y creo que es muy importante la lección que tenemos como país, como nación, sobre todo al comprender que el poder mediático, la manipulación, las noticias falsas pueden ser contrarrestadas cuando hay también una guerra comunicacional tan importante como una gran cantidad de actores que hoy, utilizando las tecnologías, han llegado a tantos y tantos rincones del país. La audiencia de Contralínea ha jugado un papel importante, pero son miles de personas que están haciendo un esfuerzo comunicacional y formativo para ir tratando de conquistar mejoras para nuestro país y sobre todo lograr que se comprenda que el pueblo es el garante de los derechos. No basta votar, sino que hay que comprender que el ejercicio de los derechos se va a garantizar con quien, independientemente esté en el gobierno, cumpla con las expectativas. Y aquí lo que hay que reconocerle a este gobierno es que dio un golpe fuerte, seco, de cambio de rumbo de lo que significan las recetas internacionales de la injerencia del Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OMC, la OCDE y otros organismos, así como las presiones que el imperio ejerce sobre nuestro país. Y pudimos demostrarnos que hay maneras de salir adelante sin tener que golpear los intereses del pueblo. Ahí está Novoa haciendo ajustes, ahí está Milei haciendo ajustes, ahí está Bukele, que sale a decir que lo público debe ser siempre mejor que lo privado y, sin embargo, está privatizando y depauperando la vida de los eh, eh, compañeros que viven del pueblo allá en ese pulgarcito de América. Y bueno, aquí estamos viendo que el gobierno de México ha puesto un ejemplo en el mundo de lo que significa una postura antiimperialista y una postura que coloca una de las consignas más importantes e históricas de lo que es el socialismo, que es primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, pero dentro de un modelo capitalista. Esta es la parte que ahí está. Y entonces hemos visto cómo a lo largo de este sexenio las empresas, los empresarios se han beneficiado de este modelo actual, siguen haciendo sus negocios, pero cuando menos la ganancia va sirviendo al desarrollo del país, la ganancia va entrando al erario para convertirse en programas sociales y ya no se presiona al gobierno
para que el recurso sea para fomento, para rescate, para endeudar más al país, aparentando que con eso se reactiva la economía. El principal bastión que hoy tenemos en nuestro país y que todo el mundo está volteando hacia México es precisamente cómo en este contexto de la crisis pospandémica y de la crisis económica derivada de esta maquinaria del complejo militar industrial sionista que desde Estados Unidos va sometiendo al mundo y genera crisis económicas terribles, porque mientras el dinero sale para financiar la guerra y endeudar a los países que reciben ese financiamiento, porque no es gratis, ¿eh? O sea, no es gratis lo que tiene que pagar Ucrania, el pueblo ucraniano, de todo lo que se ha pedido en ayuda y todo lo que se sacrifica al pueblo de Estados Unidos para convertir ese dinero que debiera ir hacia el desarrollo y fortalecer a Estados Unidos, y hoy vemos cómo se deteriora los derechos humanos allá y aquí en Ucrania se dice que Estados Unidos luchará contra Rusia hasta el último ucraniano. Es decir, Rusia eh, es atacada desde la OTAN con Estados Unidos en un conflicto que va en ese orden, y estamos viendo cómo en lugar de destinar recursos para la cooperación al desarrollo para evitar el fenómeno migratorio, se pretende cerrar la frontera, quitar los acuerdos fronterizos y otra vez volver a una política de criminalización de la migración, porque se está en un periodo electoral. Y bueno, este es el primer comentario, Sósimo, Astrid. Sí, así es. Se trata de pues un fenómeno, decíamos, pues, muy complejo y en el que México está inserto precisamente en este ámbito a nivel internacional después de un proceso electoral que ya comentabas. Adrián Ramírez pues ha refrendado el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, el mismo, digamos, al que él pertenece, de una manera pues arrolladora, en el sentido de que en efecto no surtieron ya los resultados que hubieran querido la guerra sucia. Los medios de comunicación están ya acotados, ya no pueden imponer la narrativa, ya no imponen de manera hegemónica la narrativa política, económica del país, y creo que eso es parte de las propias lecciones de este proceso electoral reciente. Eso por un lado. Y también por otro, pues vemos que la derecha electoral en México se desfondó, pero no solamente por los pocos votos que obtuvo frente a Claudia Sheinbaum, sino incluso vimos desfondada desde el punto de vista mediático, sus intelectuales ofuscados, sin la posibilidad de interpretar lo que estaba ocurriendo, señalando mentiras antes del proceso, después, durante la jornada electoral, y una vez que ocurrió la jornada electoral, exhibidos en que no analizaban, sino eran propagandistas. Es decir, creo que en efecto, como bien comentan, Rosa sigue más mareada después de este proceso electoral. Astrid. Así es, Osimo. Yo he calificado, he nombrado un poco, ¿no? Estas elecciones citando al gran García Márquez como crónicas de una muerte anunciada, ¿no? Para la oposición, porque sin duda alguna estamos ante un momento histórico en nuestro país, desde que se constituyó como una república federal independiente. Pues por primera vez vamos a tener a una mujer presidenta, y no solo eso, sino que es una presidenta que tiene pues la más votada en la historia de nuestro país y también la que tendrá mayor poder. Entonces, que aunque no nos guste o no, pero así lo expresamos en la ciudadanía, así se decidió, y con los resultados de los cómputos finales, pues ya quedó más que ratificada esta victoria para Morena. Pero muchos se han preguntado qué fue lo que llevó a Morena a estos resultados, ¿no? Se habla incluso, como bien menciona, se ha hablado de esta de esta campaña en contra del gobierno. Se ha hablado de la intervención tan desmedida, supuesta, ¿no? Del presidente, que ha sido impune, ¿no? En el proceso electoral. También el tema de el tema de los programas sociales,
pero también hay que preguntarnos, como bien mencionan, qué fue lo que llevó a la oposición a esta terrible derrota, no solo pues por el PAN, ¿no? También todo lo que significó para el PRI, que pasó de ser un partido hegemónico con un gran poder a ser pues ya la quinta fuerza política del país, y al PRD pues ya prácticamente a perder el registro como partido, cuando pues era una de las mayores fuerzas políticas en nuestro país. Y después de una larga campaña de gastos desmedidos, incluso de límite permitido, ¿no? A pesar de haber recurrido al mismísimo rey de España, recordemos también que Xochitl Gálvez fue a Estados Unidos para pedir la intervención de precisamente de Estados Unidos en las elecciones en México. Y a pesar de todos esos esfuerzos posibles de gastar millones en bots para crear campañas falsas, noticias falsas, que fueron replicadas por países como Argentina, España, Estados Unidos, a pesar de recurrir a varias de estas en ocasiones al Tribunal Electoral para tratar de silenciar mediáticamente al presidente, y a pesar incluso de gastar millones en esta ya tan mencionada marea rosa, ¿por qué a pesar de todo esto perdieron? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué perdieron y por qué perdieron a tan grandes niveles? ¿No? Yo creo que todos sabíamos que no tendrían posibilidades de ganar la presidencia. Incluso ellos mismos sabían que no ganarían, es decir, lejos de lograr con todo esto que hicieron, toda esta campaña que hicieron durante un tiempo, y en lo que pusieron pues mucho empeño para que Morena pues perdiera la mayor fuerza posible, lo único que lograron fue el efecto contrario, ¿no? Que todo, que Morena pues se convierte ahora en el partido más fuerte y con más poder que incluso en los años más privilegiados del PRI como partido hegemónico, ¿no? Entonces estamos ante un suceso sin precedentes en nuestro país. ¿Y cómo se explican esos resultados, no? ¿Será por, como dicen, por los programas sociales, como dijo Xochitl Gálvez? La oposición pues se ha encargado de exhibir al gobierno de Andrés Manuel como un gobierno populista, precisamente por el tema de estos programas sociales, y ahora que ven los resultados pues acusan que fue una contienda desigual, como ya lo dijo Xochitl Gálvez, por el uso faccioso de los programas sociales y la intromisión del presidente en las elecciones, cuando pues la misma Xochitl Gálvez de ahí, de los programas sociales, fue de lo que ella se agarró para subir como candidata a la presidencia de la República. Solo hay que recordar, ¿no? Cómo llegó, cómo se hizo pues conocida entre la gente, y que fue a partir de esta crítica, ¿no? Que hizo de los programas sociales, estos dichos que hizo sobre los programas sociales. Y el problema de la oposición es que tienen un grave, no una distorsión, sino más bien una negación de la realidad, porque creo que conocen bien la realidad, pero no la quieren reconocer, la realidad de los mexicanos, y a pesar de sus esfuerzos, pues no obtuvieron los resultados que esperaban, porque su discurso sigue siendo un discurso que es clasista, que es racista y que es elitista, ¿no? También no es dirigido a la gente, no es dirigido al pueblo, y las propuestas de Xochitl Gálvez pues no convencieron a la mayoría de este sector de la población, que son pues los adultos mayores y los jóvenes, y sabía que no lo iban a lograr, ¿no? Por eso es que desde un tiempo antes de las elecciones ya se hablaba de una elección de Estado, de que estaba en peligro la democracia. Por eso es que empezamos a ver todo este auge de la marea rosa, porque se fue construyendo poco a poco este diálogo para desestimar las elecciones, y eso es algo que ya, pues ya sabíamos, ¿no? Que iba a surgir después de las elecciones, las descalificaciones, las acusaciones sin pruebas, también la serie de desatinos que tuvo durante su campaña, y este doble discurso y esta doble moral de la oposición, pues es lo que los llevó a este resultado, ¿no? Entonces, yo creo que también por otro lado, pues vimos también, vivimos en un país que es históricamente machista, donde las mujeres hemos tenido que luchar por ser tomadas en cuenta, ser reconocidas en nuestra labor, abrirnos espacios laborales con igualdad de oportunidades, y también no es posible
y debe ser también condenado que hubiera una candidata que se la pasara haciendo campaña de denostación hacia otra mujer, llamándola candidata de las mentiras, candidata de López Obrador, o haciendo este tipo de comentarios que trataban de invalidar, ¿no? Como persona y profesionalmente a Claudia, como diciendo, a diferencia de la otra candidata, a mí no me dicen qué hacer, o a mí no me manda un nombre, ¿no? De mi partido. Entonces, este tipo de comentarios, sobre todo viniendo de una mujer que dice ser feminista y defender a las mujeres, pues creo que también forma parte de esta doble moral que pues los llevó a este resultado, y que ahora pues se encuentran bajo esta retórica nueva de que el INE pues se vendió, ¿no? Acusando a la consejera presidenta y cuestionando los resultados que ha dado el propio INE, ese INE que tanto defendieron, que tanto decían que no se tocaba, y ahora como los resultados no les favorece en lo que ellos mínimamente pudieron haber esperado, pues ahora sí quieren impugnar los resultados, empiezan con esos comentarios de doble moral a que se haga el recuento de votos, lo cual pues no está mal, ¿no? Porque esto pues da más certeza a los resultados, evidentemente. Lo que está mal es querer pues manejar esto ahora porque no fueron ellos favorecidos. Y lo que sí quedó al descubierto con estos resultados es que este discurso de la democracia que estaba en peligro, que había que defender a la democracia, pues fue una total farsa, ¿no? La democracia nunca estuvo en peligro, y pues con esto tampoco estoy reduciendo al concepto de democracia solamente a las elecciones, pero sí como una parte pues importante, ¿no? Y pues hubo libertad de expresión, libertad de voto, y pues no hay posibilidad minúscula de que hubiera fraude. Entonces pues ahora tenemos esta ya contraparte de la que ellos mismos se contradicen, y pues es interesante, ¿no? Vamos a seguir viendo cómo se mueven estas fichas en la política, veremos cómo se reconfigura la oposición, si es que analizan bien esta derrota, y si no, pues seguirán perdiendo fuerza. Y pues para Morena enfrenta ahora un tema también grande, ¿no? Que hoy es el partido con más poder, y pues mañana quién sabe, ¿no? El papel de Andrés Manuel juega mucho, y yo creo que ya sin él al frente, pues veremos qué es lo que pasa con el movimiento. Por lo pronto, pues Morena sí tiene una gran responsabilidad, incluso mayor que anteriormente, tiene una gran responsabilidad en sus manos al tener pues prácticamente a todo el país bajo su gobierno, y será interesante pues ser partícipe de ello y ver cómo se mueven estas fichas políticas al interior de nuestro país, Osimo. Pues sí, ahí está el análisis de Astrid, totalmente de acuerdo con estas limitantes que pudimos nosotros ver de la propia oposición. A mí realmente me sorprendió cómo pudieron llegar hasta, pues digamos, hasta el ridículo algunos de sus supuestos analistas, de su intelectualidad encumbrada durante mucho tiempo, pues no por su capacidad de análisis, sino por su relación con el poder, porque no obstante que se toparon de frente con la realidad, todavía seguían mostrando, difundiendo ese tipo de mensajes ajenos realmente a la propia realidad, no producto supuestamente de personas que analizan, que tienen una formación para interpretar la propia realidad, sino meramente como propagandistas, aplaudidores, y mostraron incluso también, decíamos, pues no solamente un gran desconocimiento de lo que pasa en México, sino una gran deshonestidad. Habría que recordar que incluso cuando el proceso, la jornada electoral todavía pues no concluía, empezaron los mensajes de Xóchitl Gálvez diciendo que ahí estaban los votos, que ya había ganado. Ellos ya tenían idea de cómo estaba el asunto, de que en realidad pues no les favorecía, y por mucho la propia voluntad popular expresada en las urnas, y seguían diciendo que habían ganado. No sé qué estaban preparando, no sé qué es lo que en realidad estaban realizando, pero después tuvieron no solamente que tragarse sus palabras, pero pues entonces pasaron a insultar a la población. Muchos personajes pasaron a decir que no sabía la población ni de lo que se perdía al haber sacado al PAN y al PRI de nueva cuenta. Hubo quien dijo que se sentía muy decepcionada del pueblo de México porque se había vuelto a poner las cadenas que ella y otros intelectuales le habían quitado. Es decir, realmente qué ofuscados fue lo que los vimos, Adrián Ramírez. Sí, Sósimo,
Lo que comentaste es lo fundamental. No es que ellos estuvieran mareados, no es que no supieran. Lo más grave de todo es que sabiendo todo lo que significaba, sabiendo que estaban mintiendo, lo hicieron de forma deliberada para proteger sus intereses, y utilizaron su reconocimiento, todo su currículum, y precisamente es así como la ultraderecha y el poder va calificando a sus cuadros, a los que entonces ahora ya es licenciado, maestro en ciencias, doctor, postdoctorado, premio honoris causa, premio fulanito de tal, premio tal, como si con ello, entre más títulos se le colgaran a alguien, con eso, estos nuevos títulos nobiliarios podrían convencer a la población de lo que está pasando. Vimos que trajeron también a la marquesa Cayetana y como ya lo habíamos dicho, nosotros tenemos aquí nuestra marquesa y es popular y es querida y está al ladito, como tú bien lo señalaste en una ocasión, está al ladito del Cerro de las Cruces, donde tuvo una grave derrota, eh, el, el virreinato, ahí esa corona española, en la en la revolución de independencia de nuestro país. Eso es lo más importante que hay que destacar. Y el otro punto que hay que destacar, y esto viene a colación de que ayer empezó el segundo encuentro antiimperialista por los derechos humanos, donde organizaciones de América, 20 delegados se han dado reunión para hablar sobre la situación que hay en cada país y todos coinciden en mirar la situación de México y aún sabiendo que nos encontramos dentro de un modelo capitalista de bienestar, reconocen la gran capacidad de la postura antiimperialista que tiene el gobierno de México y que se convierte en un bastión y en una fuerza que ha hecho una fractura más en la resquebrajada política del imperio. Y no es cualquier fractura, es una fractura grande porque teniendo la colindancia, teniendo la frontera a un lado y teniendo el sometimiento ancestral de los gobiernos de México, este gobierno ha logrado una relación de igual a igual y ha logrado ser el primer socio comercial y ahora está haciendo negocios en un gran multilateralismo. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como pueblo grande? Es decir, hoy al, al, al día después, decir qué es lo que creemos que se tiene que profundizar. Es urgente que el gobierno de México haga acciones el máximo posible de esfuerzos diplomáticos para que termine de una vez por todas el genocidio en Gaza, se sancione y repare de inmediato toda esa situación y pedimos a los medios de comunicación que pasen las imágenes de los bombardeos, de los niños reducidos a cenizas, a los cuerpos desmembrados por esta acción indiscriminada que fue la respuesta que dio Netanyahu ante la, la, la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Le hacemos el llamado a Estados Unidos a que haga este esfuerzo y al gobierno de México a que priorice en la agenda de la Cancillería con materia de extra urgente todo lo que se tiene que hacer para tal. Incluso el diferéndum que ha habido por la invasión al territorio de México en Ecuador, que si bien ha hecho el país una excelente defensa, requiere todavía mucho más esfuerzo diplomático y de todos los elementos que haya a la posibilidad política, porque en congruencia con lo que ha dicho el gobierno de nuestro país, eso tiene que atenderse. Y es
fundamental y lamentablemente nos vamos consumiendo el tiempo de la, de secuelas del viejo régimen, pero vale la pena señalarlo. Y ese boquete que se ha hecho ha abierto las posibilidades para que hoy enfrenten a diferentes modelos de derecha y ultraderecha que pretenden retomar en nuestro planeta el control, y estamos viendo las reacciones en todo el mundo que en otro momento las podemos mencionar. Pero yo sí quisiera, antes de que terminemos, recordar y hacer un homenaje a todas las personas que fueron víctimas de una decisión de gobierno del ejército mexicano que fue llevado a hacer una masacre de personas en esa escuela Caritina Maldonado, ahí ese 7 de junio de 1998, cuando Vega Memije era fiscal del Estado y Marcial Macedo de la Concha era procurador de justicia militar. Después de eso, Marcial Macedo de la Concha vino a ser el fiscal o el procurador general de la República y jaló a Vega Memije, porque Vega Memije, siendo el responsable de la investigación, declinó en favor de la competencia del ejército el resguardo de todas las evidencias, y ahí están todos los testimonios de cómo el ejército rezano Pinto lavó las canchas, lavó los lugares para tratar de desaparecer todas las huellas de esa masacre en contra de la población MEPA, que se había reunido con un grupo insurgente para escuchar sus propuestas. Si bien fue una reunión con un grupo insurgente que se estaba conformando, desprendimiento del Ejército Popular Revolucionario, ahí estaba población que fue a escuchar las propuestas, que fue a enterarse y que fue masacrado vilmente, y de ahí pues quedaron algunas personas presas como parte de los presos políticos y sobrevivientes que pudieron dar cuenta de todo lo que pasó. La relatora especial sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias, Alma Jahangir, hizo un excelente trabajo de documentación de las torturas, de las ejecuciones que ocurrieron ahí en el charco, y para que las nuevas generaciones no olvidemos qué es ese viejo régimen y del que nos estamos alejando, pidamos justicia, porque todavía, a pesar de que ha habido algunas acciones reparatorias, hay impunidad para ellos. Hay que recordarles también que la primera vez que a mí me citan a comparecer ante la justicia militar fue precisamente por el caso de la masacre del Charco. Es decir, cómo pasamos casi de defensores a presuntos responsables, eh, porque este Marcial Macedo de la Concha, vinculado a la ultraderecha mexicana, junto con Vega Memije, pues tenían el poder y actuaban de esa manera en contra de los derechos humanos. Queremos que quede muy lejos todo ese pasado, pero para que quede lejos, así como recordamos el 28 de mayo en Guadalajara, pues hay que luchar contra la impunidad, porque allá en Guadalajara quedó como senador nada más y nada menos que Francisco Ramírez Acuña, responsable de esa represión, y también en su carácter de Procurador General de la República, vinculado a las acciones represivas en contra del magisterio y sobre todo allá en Nochistlán. Pues ese es Sosimo. Pues sí, se trata de un acontecimiento muy triste, indignante y que está todavía, digamos, en la impunidad de esta masacre del Charco. En efecto, un homenaje y un saludo a los sobrevivientes, a la comunidad MEPA del Charco, también a las otras comunidades Nasabi y Nahuas de Ayutla, y pues saludos a esas tierras rojas allá de la Costa Chica de Guerrero. ¿Algún comentario, Astrid? Necesariamente corto porque nos hemos pasado ya del tiempo. Sí, pues Simón, pues nada más, justamente hablando de este tema, pues invitar
a este segundo encuentro antiimperialista que estamos llevando a cabo con la Coordinadora Americana por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Víctimas de Prisión Política. Porque ahí vamos a estar hablando en la mesa de hoy sobre precisamente el tema de presos políticos. Entonces pues va a ser una mesa de diálogo muy interesante, y que es importante que se abran este tipo de espacios para tener nuevas propuestas y pues enfrentar todo esto para la no repetición de este tipo de acciones, Osimo. Pues muchas gracias, les abrazo a ambos, gracias Astrid, Virginia Flores Fuerte, gracias Adrián Ramírez López, amigos de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Recuerden que estas secuelas del viejo régimen están cada viernes en este espacio. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.